buenos días, unos son de arroz, otros son de arena. Ahí está Corazón Espinado, Maná y Santana, ¿no? Así es. Amanecimos con el corazón espinado hoy. Bueno, ni tanto. El día de ayer, chicos, fue un día increíble, fue un día, la gente no sabía lo que estaba pasando, no sabía lo que estaba ocurriendo. Era un solo rumor que recorría todo el país. Un alzamiento que la gente al principio pensó que no era tal cosa, que era mucha gente habló de un falso positivo, después que era cierto. En todo caso, no hay una información cierta de qué fue lo que pasó, de qué se trata todo esto y hacia dónde nos lleva todo esto. El caso es que, bueno, que hay una crisis descomunal, lo hemos repetido hasta la náusea, que esa crisis es social, es política y que es profundamente económica y que por donde realmente el gobierno ha sido incapaz de dar una respuesta sólida, eficiente, ha sido en la parte económica. Es decir, este es un pueblo que indudablemente está pasando hambre. No es verdad lo que dice Delcy Rodríguez en su discurso de instalación de la Asamblea Constituyente, donde decía que aquí lo que hay es paz y amor. Uno puede pensar de que, bueno, de que la señora Rodríguez está viviendo en Narnia, o no ha salido todavía del ropero, pero obviamente aquí lo que menos hay es paz y amor, aquí lo que hay es represión, y esa represión viene acompañada porque la gente está en la calle irritada, indignada, porque el aspecto fundamental de toda esta crisis es precisamente el aspecto económico. No hay comida, no hay medicinas, es decir, la gente está padeciendo en dos aspectos esenciales de sus necesidades básicas: alimentación y salud. Y hay que subrayar la naturaleza y el carácter de la crisis económica. La gente, hoy, bueno, imagínense ustedes el impacto del dólar paralelo, que es a través del cual se fijan los precios de los productos básicos, ha aumentado en 2 días 83%. Un dólar paralelo que llegó inclusive hasta 22 bolívares el dólar en un momento del día viernes y que luego quedó en 18, pero que en todo caso marca una tendencia del dólar a no seguir llevando por el proceso de inestabilidad que hay. Si desde el punto de vista económico esta sociedad está en la ruina, está fregada, no hay manera, es decir, el gobierno ha demostrado una incompetencia impresionante para resolver la crisis económica. La gente pasa hambre, la gente hurga en la basura, come de las bolsas negras que están en las calles, y eso es un drama humanitario que uno ve y con la cual uno se da en la cabeza todos los días. Entonces, obviamente, comer de la basura enferma a la gente, pero comer de la basura nos da una idea de que este es un país que en un momento pensábamos que iba a llegar al segundo mundo, pero que este gobierno en los 18 años nos llevó al siglo, es decir, a los inicios del siglo XX, donde todo era calamitoso. Y estamos en eso, además con una dictadura instalada, es decir, con una dictadura, la gente piensa que las revoluciones llegan para acabar con las dictaduras. Y mira lo que ha pasado, que esta revolución llegó precisamente para instalar una dictadura férrea, es decir, que no reconoce los derechos humanos, que no reconoce la existencia del otro, pero que además, en lugar de modernizar la sociedad, en lugar de modernizar el Estado, que era propio de las dictaduras, de las últimas dictaduras de América Latina, lo que ha hecho es crear miseria, instalarnos en el atraso, y que es una dictadura más bien conservadora, ¿no? Y en eso estamos, es decir, la gente clama por una salida pacífica, electoral, no violenta, y nos tienen instalados en esta cuestión. Y entonces emergen estas salidas. Lo que vimos ayer, el video que vimos ayer de un militar acompañado de otros, de una veintena, o no sé si eran 20 o eran cuántos eran. En el video aparecen unos 7. Bueno, cualquier cantidad de militares. Obviamente nos podemos estar instalando en una salida dictatorial, que es uno de los escenarios, y eso nadie lo quiere. Entonces la gente empieza a escribir, vamos a apoyar a los militares, hoy es el día de... Esa es otra historia. Pero hoy mucha gente dice, hoy es el día de hoy lunes 7 es el día de. Es el día de hoy. Pero esa es otra historia diferente a la de ayer. Sí. Bueno, mire, ayer fue
la insurgencia de esta gente en Valencia. Supuestamente a las 12 de la noche comenzaba la operación Ninja y hoy es el día D. Ya vamos a explicar un poco qué es cada cosa de esto. Yo no sé si podemos pasearnos por la idea de empezar a definir algunos conceptos que son básicos ahora. Obviamente que la constituyente es todo lo que hemos dicho aquí. Es inconstitucional, es ilegítima, inclusive, ojo, no es originaria, no tiene un efecto originario porque no fue convocada por el soberano, que es el pueblo. Es una asamblea constituyente que se convierte en el órgano de un gobierno dictatorial. Y su expresión más cabal fue la salida de Luis Ortega Díaz. Luis Ortega Díaz no ha dejado de ser fiscal general de la República. Y no puede dejar de ser fiscal general de la República porque quien decide sacarla es un órgano que realmente es espurio, ilegítimo, inconstitucional. Y que además, en esa salida, está contra la Constitución Nacional. Entonces, la Asamblea Constituyente se ha convertido en un órgano, puede convertirse, de hecho ya decidió la primera cosa. Más que un órgano, en un instrumento, en una herramienta. Sí, es un instrumento de la dictadura y va a seguir funcionando así. Además, bueno, afortunadamente, alguien le asesoró a Maduro de que no se instalara, es decir, no operara desde el Palacio Federal, sino que la sacara hacia la Cancillería, hacia la Casa Amarilla, que mal que bien es una salida más o menos saludable para evitar que un órgano como ese, que es un órgano dictatorial, se instalara donde recae, donde está localizado el poder soberano, que es la representación popular del pueblo, que es la Asamblea Nacional, ¿no? Lo que sí quería comentar con respecto a lo de la insurgencia de este capitán de apellido para mí impronunciable, se parece así como a Guaraimo Repano o una cosa esa. Pero bueno, la insurgencia ocurrida ayer en Valencia, que para uno fue un falso positivo, la gente puede creer cualquier cosa del gobierno nacional, para otros no fue un falso positivo, para otros fue realmente la emergencia de un grupo descontento que en teoría estaba coordinado con otros grupos en otros destacamentos, en otros puntos de la geografía venezolana, inclusive en Machiques del estado Zulia, en el municipio de Machiques del estado Zulia, en Carora, algo pareciera ser en el oriente del país. Falta mucha información en esta historia, pero el gobierno no es que se autoinculpó, sino que el gobierno demostró ayer varias cosas. La primera es que no se esperaba nada de esto. La reacción del gobierno nacional fue, no digamos disparatada, pero sí, digamos, fue descoordinada, descolocada. Fíjate tú, por ejemplo, que quien primero sale a informar es Diosdado Cabello, no fue el ministro de la Defensa. Todavía al día de hoy no aparece el alto mando militar en televisión tratando de explicar la situación, sino que aparece un escueto comunicado en el cual nada más que con las palabras que usa ya uno intuye que lo que pudiera haber sido un falso positivo realmente fue un hecho concreto, un hecho objetivo, porque cuando ellos utilizan los términos paramilitares, terrorismo, sí, que obedecen al imperio, ya ellos mismos se están acusando de que el hecho fue real. ¿Cuál es el hecho? Que 7 militares en el batallón 41, en Naguanagua, en el estado Carabobo, muy temprano en la mañana, a través de un video, se pronunciaron y dijeron que desconocían al presidente Maduro, que el pueblo venezolano, y que hacían un llamado al regreso a la constitucionalidad, al respeto de la Constitución de 1999, y una serie de quejas que se parecen en mucho, inclusive, a todas las quejas que ha presentado el bloque opositor, que ha presentado a la calle a lo largo de estos últimos meses, que tienen que ver con la situación política, social y económica del pueblo venezolano. En temas militares es muy difícil porque es una información muy particular y muy específica,
y no todos tienen acceso a fuentes militares, no todos tienen acceso a lo que realmente sucede. Y no es verdad que eso de que todo el que tiene un primo, un amigo, un hermano, un tío, un vecino que es de un general, de un coronel, de un mayor, ¿qué tal?, sabe la verdad, porque ni ellos mismos saben las cosas. Que lo que caracteriza este momento es la desinformación, es decir, que nadie está informado de nada, no sabemos hacia dónde se dirige esta cosa. Y los que estamos obligados a hacerlo esto, porque tenemos un programa, porque tenemos la responsabilidad de la comunicación, deberemos ser más cautelosos y no decir cualquier cosa, porque es decir, en verdad no tenemos la información veraz ni oportuna ni nada. Es un proceso que tiene otras trastiendas. Lo cierto del caso es que, en mi criterio, ayer hubo una pequeña muestra del descontento que uno sabe que existe dentro de las Fuerzas Armadas, desde los mandos medios hacia abajo, de esos mandos que no tienen acceso a las riquezas que y los privilegios que sí han tenido otros. Claro, y esos mandos tienen familia, tienen hermanos, tienen madres, tienen padres, tienen hijos, que sufren las mismas calamidades que sufrimos todos los venezolanos. Pero entonces las dudas le entran a uno cuando ve cosas como esta, ¿no? El capitán, de apellido impronunciable para mí, Guaraíra Repano, no es. Guaraíra Repano no es. Pero bueno, de apellido impronunciable, es un señor que en el 2014 hizo un pronunciamiento del mismo corte, del mismo estilo, sin tanta estridencia como esta vez, y desde entonces estaba desaparecido, nadie lo buscó, nadie lo persiguió, nadie lo detuvo, sino que años después vuelve a aparecer con sus buenas o malas mañas, porque de lo que sí hay certeza es que asaltaron el parque de armamento de la Brigada 41 y se llevaron unas cuantas piezas de fusiles, de artillería, de lanzagranadas, creo que fue, etcétera. Pero pasa como Oscar Pérez, ¿no? Que son personas que aparecen y desaparecen con la libertad que les provoca, se pronuncian, dicen, hablan y nadie como Valentín Santana, pues que está solicitado por el CICPC y ahora es candidato a constituyente. No sé si por fin lo metieron en la lista, porque no sé si ustedes saben que en la Asamblea Constituyente no se eligen a los constituyentistas, sino que los incluyen o los excluyen de las listas. Sí. El caso es que esto es una demostración de que nada es monolítico en este país, nada es monolítico. Es decir, ni las Fuerzas Armadas son monolíticas, porque hay sectores, obviamente, que están, que no están en la misma onda de la cúpula militar. Incluso la cúpula que gobierna, la cúpula civil, no toda, es decir, tampoco es monolítica. Ustedes acaban de ver cómo Maduro, contradiciendo el sentimiento último de Diosdado, acaba de sacar a la constituyente del Palacio Federal y lo acaba de llevar a la Cancillería, muy a pesar de los pronunciamientos de Diosdado, que quería precisamente sacar a los diputados de la Asamblea Nacional. Y fíjate tú, eso también es significativo, ¿no? Porque a pesar de los pesares, pareciera ser que el presidente Maduro está tratando en la medida de lo posible, y insisto, a pesar de los pesares, está tratando de mantener como una línea de normalidad, una línea de cohabitación. Y eso es una pregunta interesante, eso es una cuestión interesante, porque de verdad nosotros podremos recuperar la normalidad. Es decir, realmente se acomodará la gente, después de todo lo que ha pasado, a las cosas que están ocurriendo o a las cosas que pueden ocurrir. Es decir, el problema es qué es lo normal ahora. Yo creo que este país adolece de eso. Yo creo que necesitamos una especie de dosis de aburrimiento. Es decir, un país donde prácticamente todo es tan inestable, todo asume una velocidad tan grande que no podemos hacer un análisis de lo que está pasando, porque inmediatamente el nuevo suceso o el nuevo proceso que se inicia liquida el que anteriormente queríamos analizar. Entonces quedamos totalmente fuera de foco. Un país realmente con una incertidumbre increíble, no hay certezas básicas de ningún tipo. Es decir, estamos en una especie donde todo el mundo quiere hacer pasar sus reglas normativas como las reglas constitutivas de toda la sociedad, pero hay alguien muy poderoso, armado hasta los dientes, que quiere hacer pasar sus reglas constitutivas como las reglas normativas de todos. Y hay allí donde se define la dictadura. Un grupo minoritario, totalmente minoritario, muy lejos de ser mayoría,
hace pasar sus principios normativos como los principios de todos. Y te pongo en concreto eso que tú estás diciendo. Mira, hagamos un caso omiso al origen de la Asamblea Nacional Constituyente, asumámosla como un hecho cumplido, se instaló. Entonces la Asamblea Nacional Constituyente se proclama plenipotenciaria y todopoderosa, órgano supra. Pero en ese caso, lo primero que debió hacer en sano derecho fue abolir, suprimir, derogar, es el término, derogar la Constitución Nacional de 1999, que es la Carta Magna Fundamental vigente hoy día, aprobada por los venezolanos. La Asamblea Nacional Constituyente se instala y no la deroga. Si no la deroga, quiere decir que es la Constitución que está vigente, es el marco legal vigente. Pero, como ella es supra y ella es plenipotenciaria, entonces ella es la que va a decidir cuándo la Constitución Nacional es buena y cuándo la Constitución Nacional es mala. ¿Y cuánto dura? Ofrecieron 2 años por lo menos. Es decir, 2 años significa 2019. Es decir, que arropa los eventos electorales que van a haber en diciembre con la constituyente en proceso y arropa los del 18 con el proceso constituyente en proceso. O sea que todos los temores se confirmaron. Exacto. Entonces, aquello de ganar tiempo, de quitarse de encima todas las elecciones, sí. Si lo quieren. Sí. Entonces, por eso es que hoy la gente se pregunta, mira, más allá del debate de si es necesario, hay que ir a las regionales o no, la pregunta que yo en lo personal me hago es, ¿realmente la única manera de hacer política son las elecciones regionales? ¿Es esa la única manera de hacer política? ¿O hay otras maneras de hacer política? Porque es la pregunta que hace, después que la constituyente hace lo que hace, su primer acto de gobierno es actuar como un órgano de la dictadura y sacar a la fiscal y además decir, vamos a durar 2 años en esta cuestión. Cuando en el papel lo básico era 6 meses. Sí. Entonces, o sea, cuando el presidente lo propuso, habló de 6 meses. Entonces, en medio de toda esta confusión, todos estamos confundidos, es uno sobre todo, bueno, ¿será que la única manera de hacer política son las regionales? Pero es que ahí yo tengo una diferencia contigo, Ender, porque no es que la única manera de hacer política son las regionales, sino que hay un hecho tangible, concreto, de objetivo, que es que el Consejo Nacional Electoral llama a elecciones regionales para el mes de diciembre. A esa iniciativa del Consejo Nacional Electoral merece una respuesta política de parte de la oposición. Ahora, que la oposición diga voy a participar o no voy a participar como respuesta política y esa respuesta es acompañada por otras iniciativas y es harina de otro costal. Ahora, si lo que nos vamos a concentrar ahora única y exclusivamente en caer en el viejo error del bloque opositor de que les resulta imposible masticar chicle y caminar al mismo tiempo, ahí sí tendrías tú la razón. Ahora, si ahora la razón de ser de la oposición es responderle políticamente y únicamente al régimen a través de vamos a ganarle todas las elecciones o todas las gobernaciones posibles, ahí sí coincidiría contigo. Sí. Pero había que dar una respuesta política que podemos juzgarla, podemos estar de acuerdo con ella, pero había que dar una respuesta. Sí, yo creo que no se puede dejar de ir a las elecciones. Lo que no hay que convertir las elecciones regionales en la única manera de hacer política. Exactamente. Porque si no, estamos totalmente liquidados. Estamos totalmente, si es verdad, pues dando bandazos. Es decir, vamos a elecciones. ¡Ojo! Pero no es la única manera de hacer política. No es la única manera de hacer política porque uno de los objetivos, ciertamente, de la Asamblea Constituyente es liquidar definitivamente la sociedad civil venezolana, que se ha convertido en un espacio para hacer de alguna manera política. Y de eso se trata. Vamos a elecciones. Perfecto. Pero no hay que olvidar que hay otras formas de hacer política, porque la política no es solamente ir a elecciones y elegir. Y hay otros reclamos de la sociedad más allá de las políticas. Acuérdate, el pergamino básico de peticiones del bloque opositor, ¿cuál era? Reconocimiento de la Asamblea Nacional, cronograma electoral, liberación de presos políticos e igualmente la apertura del canal humanitario. Entonces, ese es el plan de acción del bloque opositor y sobre ese plan de acción es que debe desarrollar las iniciativas políticas para alcanzar los logros y los objetivos. Sí.
un punto más. Es decir, me parece extraordinario la entrevista que le hacen a Luis Gómez Calcaño hoy. Cuando uno habla de resistencia, no quiere decir que remite única y exclusivamente a la confrontación con la Guardia Nacional con escudos de madera y de cartón piedra. Inmolarse. ¿Ah? Inmolarse. Inmolarse. No, resistencia significa además otras cosas. Así como la única manera de hacer política no son las elecciones regionales, tampoco la única manera de hacer política es la resistencia como la entiende hoy los grupos que de verdad han puesto toda la carne al asador y los han ido matando en la calle. Resistencia significa muchas otras cosas, sino que le pregunten a Gandhi o a Nelson Mandela, ¿verdad? No, y además yo creo que la resistencia aquí no ha pasado de ser más allá, de ser una etiqueta, de una forma de expresarse un grupo de corajudos que han interpretado que a través de la confrontación es su forma de hacer política. Y yo te digo esto y lo traigo a colación con lo que yo venía diciendo temprano del día D. Cuando yo hablaba del día D es porque se ha creado todo un mito en función de algo que han denominado resistencia, que si bien es cierto tiene sus méritos y ha puesto, como dices tú, toda la carne del asador, no es todo lo que se dice ni tampoco es todo lo que ella se cree. Y además, una actividad de calle necesita inevitablemente conducción política, porque tú no puedes salir a la calle, simplemente voy a salir a la calle porque voy a salir a la calle. Cuando yo hablo del día D es porque se ha desarrollado toda una convocatoria, sábado y domingo, de una cosa llamada resistencia, que pareciera ser que hoy lunes 7, de las actividades de calles que ellos promueven, de las actividades de calles que ellos están insinuando, de las actividades de calles, es decir, de todo lo que ellos están diciendo, hoy pareciera ser que va a ser un día de donde no vamos a tener tranquilidad en ningún momento del día, ni el gobierno, ni la oposición, ni los ciudadanos de este país. Y yo lo llamo día D como una forma de decir, puede ser el día en que se caigan los mitos de esa fulana resistencia, porque días anteriores hemos visto iniciativas e intentos de esta llamada resistencia que no ha pasado a mayores, no ha pasado de mínimas expresiones, lo que nos ha llevado a concluir, por lo menos a quien esto habla, a quien les habla a ustedes enfrente, que la resistencia no ha sido más que un grupo de valientes y de corajudos que ha estado al frente en la confrontación de las grandes convocatorias que ha hecho la Unidad Venezuela o la Mesa de la Unidad. Es decir, que la llamada resistencia no es mayor cosa. Pareciera ser que son cuentas de Twitter muy estridentes, muy retuiteadas, muy posteadas en Facebook, pero que no pasa a mayores. Sí. Es lo mismo como esa fulana Operación Ninja que apareció anoche a las 12 de la noche. Yo terminé de ver el episodio de ayer, el episodio 4 de Juego de Tronos, que me pareció fabuloso, y de una vez caí entonces en la novela de la Operación Ninja, una operación que arrancó a las 2. ¿Qué define eso? Bueno, la Operación Ninja es una operación desarrollada quién sabe por quién, que arrancó a las 12 de la noche, que tiene la tarea de capturar, estén donde estén, lo que denominan ellos a los miembros de la narcocúpula. Y inclusive en unos videos y una cuestión apareció una lista de nombres, etcétera. Entonces yo me levanté esta mañana a las 4:30 para venir para acá, y lo primero que salí a averiguar era cómo iba la marcha y la contramarcha de la Operación Ninja, y por supuesto todavía en las redes sociales, que es donde vive ese tipo de operaciones, no hay mayor manifestación. El caso es que, bueno, yo no he tenido conocimiento de la Operación Ninja. No, porque esa fue como el juego de Super Bowl. Tú sabes que en el juego de Super Bowl las grandes productoras de cine y de televisión aprovechan el Super Bowl para lanzar sus grandes estrenos de películas. Bueno, aprovecharon Juego de Tronos para hacer el lanzamiento de la Operación Ninja. Pero yo no tenía realmente conocimiento. Lo que quiere decir es que deben estar muy preocupados en el alto mando militar y en el Palacio de Miraflores por la Operación Ninja. Pero este es un momento realmente confuso. Usted me pregunta a mí, la verdad es que no sabría darle una respuesta. Es un momento de confusión. Todos estamos confundidos. Es decir, no hay información certera. No hay información. La mesa, la unidad, ha hecho un esfuerzo por ser realista confiando. Es decir, ser realista confiando significa hacer ciertos cálculos políticos y establecer más o menos mecanismos de confiar en la posibilidad de que se respeten los resultados electorales que van a haber supuestamente el 10 de diciembre.
supuestamente, porque ya vimos todas las mañas que tiene el CNE. Ese es un camino. Ahora, lo de la resistencia, mira, hay otras maneras de hacer resistencia. Yo creo que el foco donde hay que ponerlo hoy, es que ciertamente políticamente estamos mal. Esto es una dictadura, pero esto es una dictadura que no puede resolver el problema que más molesta a los venezolanos, que es su estómago y su seguridad personal. Es decir, y además de eso, es que políticamente en Venezuela hoy en día la vida y la muerte se hicieron demasiado próximas. Entonces la política es un puente muy endeble entre vida y muerte. Y la gente cuando sale a la calle, a veces dice, a lo mejor no regreso con vida. Ese es el problema en Venezuela. Y allí hay que enfocar. Este es un gobierno que violenta los derechos humanos, no solamente porque puede provocar la muerte en la calle, sino porque provoca la muerte todos los días porque no les da comida y no les da medicina. Vamos a la pausa y regresamos enseguida. Aquí seguimos. La idea es matraquear. La idea es matraquear como sea. Toma el aire. Sí, yo sé, pero la idea es matraquear como sea. Fíjense ustedes, hay una operación de supervisión de los establecimientos. Entonces llegan una... Déjame decirle que estoy recordando que quien está hablando en este momento es Ronald Rodríguez. Ahí está Ronald Rodríguez. Bueno, lo que quería decir era que hubo una operación de uno de esos órganos reguladores del gobierno, ¿no? Por allá, por el territorio liberado, por el municipio. Por cierto, liberado, yo nunca he sabido de qué es que lo han liberado, pero sí, está liberado. En el municipio de San Francisco llegaron a una carnicería a inspeccionar. Pero ya previamente ya se sabía que la carnicería estaba sancionada. Pero el dueño de la carnicería, bien dateado, había sacado toda la mercancía. Entonces cuando le llegó el órgano regulador le dijo, bueno, está bien, no tenés mercancía, pero no importa, dame todo el efectivo que tengas ahí. ¿Y se lo quitaron? Se lo quitaron. ¿A cambio de nada? ¿Se lo quitaron? No, porque acuérdate que estaba sancionado. Ah, ya, imagínate tú. Ahora, estaba sancionado, no se sabe por qué estaba sancionado, cuál era el... ¿Tú sabes cómo es? Nos llega la noticia, yo no sé, porque yo, en verdad, les confieso que yo no se le escuché al presidente Maduro, pero me informa aquí que el presidente Maduro prohibió el viernes, prohibido expresamente que la gente siguiera comiendo la basura. Está prohibido, so pena de ser encarcelados, de ser detenidos y llevados a la prisión si se ven comiendo la basura. Así que, amigos... Ender, vamos a recuperar la cordura tú y yo aquí. Hurgadores de bolsas negras, por favor, absténganse de comer de la basura porque van a ir presos, además de cornudos, golpeados, ¿no? Ender, vamos a recuperar la cordura tú y yo y no hagamos como dice Héctor Manrique aquí en Twitter, que dice que señores le abrieron la puerta al manicomio. Ajá. La primera prueba de eso es la Operación Ninja y ahora la gente puede creer que nosotros también acabamos de salir del manicomio con estas dos cosas que acabamos de decir, ¿no? Pero no, todo es posible en esta Venezuela. Retomando el tema de lo de la emergencia o de la insurgencia aparentemente ocurrida ayer, yo estoy de acuerdo. Lo primero es que insistimos en que no hay suficiente información y el gobierno no ha abundado en ella tampoco, porque de pronto es la parte interesada, pero hay que volver a remarcar que en este tipo de regímenes es propio y natural que de pronto se tiren iniciativas de ese estilo, buscando ver quiénes se enganchan en ella, es decir, buscando tratar de localizar la disidencia que puedan tener dentro de los componentes armados. Ayer durante todo el día a mí me estuvo dando vuelta una palabra, todo el día me estuvo incordiando la palabra purga, porque todos los que hemos leído, todos los que conocemos casos de la historia, en la historia sobre esta situación, todos sabemos que eso ocurre, ¿no? Y si no, pregúntele ¿cómo es que llamaban a Stalin? El padrecito. El padrecito Stalin, que de purga sabe bastante, supo bastante. Bueno, hay no sé si yo el Supremo de Ruabasto en El Otoño del Patriarca, que se recoge una escena donde el dictador deja correr la bola
de que ha muerto y toda la gente sale a celebrar y después los matan en las calles por la celebración, porque el dictador obviamente fue una trampa. Pero en todo caso, fíjate, el asunto del evento de ayer militar produjo a nivel del Twitter, pero a nivel también de otros medios, el fusilamiento, por llamarlo de alguna manera, de una persona que sabe mucho del tema militar y que tiene una opinión muy particular. Se trata de Rocío San Miguel. Y la sostiene, sí, y la sostiene. Se trata de Rocío San Miguel. A ella le pareció que el evento de ayer era un falso positivo. Y hoy, hace 41 minutos, dice un episodio que sirve de excusa para futuras limpiezas militares. Esa es su hipótesis, esa es su tesis, y ella la sostiene. Primero, de que ella conoce el tema militar, no se trata de ninguna improvisada del tema militar, porque si alguien sabe del tema militar aquí, es Rocío San Miguel. No es la única, pero. Sí, no es la pero única. La que ha sido más asertiva. Sí, bueno, resulta que como a la gente no le gustó lo que ella dijo, comenzó un fusilamiento, en muchos casos hasta ético, de Rocío San Miguel. Cuando nadie tiene la información más veraz sobre el asunto de ayer, caramba, lo menos que puede hacer es que la gente respete a Rocío San Miguel, que sobre el tema militar sabe bastante. Por lo menos es una hipótesis que ella adelanta. Yo escribí ayer sobre particular y dije, Rocío San Miguel ha sido seguida, retuiteada, aplaudida, loada por todo el manejo que ha hecho, profesional inclusive, muy serio, del tema militar, hasta que dijo algo que la gente no quería oír. Porque el problema en Venezuela es que la gente quiere que le digan lo que quiere oír. Cuando hay una voz disidente a eso, de una vez la enlistan en la lista negra. Mira, es lamentable, es realmente lamentable las opiniones que yo he leído. Hay otra profesional de la comunicación que también maneja muy bien el tema militar, pero no había tenido el protagonismo, por lo menos en redes sociales, que había tenido Rocío San Miguel, como lo es la periodista Sebastiana Barraez, otra profesional, que también sabe bastante, profesional ética, responsable, que maneja muy bien la fuente militar, pero ella no había tenido el protagonismo en redes sociales como lo había tenido Rocío San Miguel hasta ayer. Ayer la misma gente que antes seguía a Rocío San Miguel y no seguía a Sebastiana Barraez, pues ayer se convirtieron en fan de Sebastiana Barraez, porque Sebastiana Barraez, ella mantiene la tesis contraria a Rocío San Miguel, es decir, que si es verdad, que si ocurrió, que si se están levantando los cuarteles, es decir, mucho de lo que la gente realmente quiere oír y mucho de lo que preocupa, porque si lo que estamos esperando, que la solución de nuestros problemas es la insurgencia de un nuevo militar, de un nuevo Mesías, de una nueva promesa de orden, paz y progreso, yo creo que no hemos aprendido nada en estos 18 años. Esa es otra cosa también, que yo a los militares bien lejos, en los cuarteles, como tiene que ser. Aquí realmente la gente quiere salvar con salvadores ya establecidos, como dice Ronald, siempre la historia Oscar del Mesías. Pérez, por ejemplo. Oscar Pérez, el propio Chávez. Mira, la constituyente del 99 tenía los gérmenes de un régimen dictatorial. Solo que la gente empezó, bueno, no es tan mala, mira, la Constitución es bien buena, bien interesante, porque tiene dos aspectos que a mí me gustan. Derechos humanos, y uno son los derechos humanos, y el otro es realmente el asunto de la democracia participativa. Dos elementos que encantadores, seductores, ciertamente. Pero una constitución es una especie de un gran acuerdo social, de un contrato social. Tiene que, lo más lógico es estudiar los derechos humanos metidos, y lo más lógico es que frente a los juicios terribles que se hicieron sobre la democracia representativa, que es realmente la única que existe, la gente asumió la democracia participativa como una cosa bien buena. Fuera de esos dos temas, todo lo que está ocurriendo ya estaba presente en el proyecto chavista, en el proyecto de Chávez, me refiero a Chávez, no a otro, ya estaba presente allí. Pues bien, tenemos los barros que tenemos porque nosotros efectivamente otorgamos esta cuestión. Lo voy a decir como suelo decir las cosas. El primer acto de corrupción que hubo en este país lo cometió nada menos y nada más que Hugo Chávez, porque fue una constituyente también igualmente fraudulenta. Nos metió dos temitas que eran muy interesantes, seductores, pero el resto de la constitución, mira, deja mucho que desear en algunos aspectos. Ya está el germen de una propuesta autoritaria, y si no es así,
miren las consecuencias después, lo que nos está ocurriendo. Bueno, de todas maneras, nos queda defender la Constitución del 99 porque precisamente los dos temas que están allí siguen siendo seductores, derechos humanos y democracia participativa. Porque es la Constitución vigente, es la Constitución que aprobamos los venezolanos, no con mi voto, pero fue lo que tuvo la convocatoria. Fue elegida por una mayoría de 25% porque el resto se abstuvo. Exacto. Así que... No, pero una forma de decir de que yo no estuve de acuerdo con esa Constitución, sí. Yo estoy combatiendo a Hugo Chávez desde 1992, pero es la Constitución vigente, es la que está. Y no me pueden venir a decir a mí ahora que yo, que no voté por ella, ahora sí la defiendo porque me interesa, porque me conviene. No, ni me interesa ni me conviene, porque si la queremos combatir desde el punto de vista de la ideología, de la doctrina y de la dogmática, lo podemos hacer y estoy seguro que le voy a hacer las mismas observaciones que le hizo cuando se discutió. Lo que estoy poniendo en lisa sobre la mesa hoy día, que esa es la Constitución vigente, la que votaron los venezolanos, me guste a mí o no me guste a mí, es la ley, es la carta fundamental y es la que domina. Ayer también hubo otro acto y antes de comentar ese acto, Ender, yo quiero otro Twitter aquí que me parece muy oportuno, de Leopoldo Castillo, que más o menos engloba un poco a lo que vamos a comentar del acto que hubo ayer en la Universidad Católica Andrés Bello. Leopoldo dice: voto, calle, negociación y presión internacional, las armas de la oposición para sobrevivir a la constituyente. No podemos estar apostando por saltos al vacío y tenemos que entender que el esfuerzo por recuperar la libertad y la democracia es un esfuerzo de todos, que no le pertenece a ningún sector de la población en particular, ni a nadie más que a otro. Dicho esto, el acto que hubo ayer en la Universidad Católica Andrés Bello, donde participaron los principales voceros y partidos que integran la Unidad Venezuela, la Mesa de la Unidad Democrática, estuvieron mayoritariamente una buena representación de los parlamentarios electos el 15 de diciembre en diciembre de 2015, y también estuvo una representación de lo que se ha llamado la disidencia del chavismo, entre otros Nímer Evan, María Gabriela del Mal Ramírez, la fiscal de la República Luisa Ortega Díaz, también estuvo Julio Borges, también estuvo Capri, en fin, estuvo el rector Virtuoso, que era el anfitrión, un acto bien significativo donde se establecieron desde el punto de vista discursivo las bases programáticas de lo que es esta lucha que tenemos los venezolanos hoy día por recuperar la libertad y la democracia. Pero siempre sale a relucir el tema de la disidencia del chavismo, de si estar o no estar juntos, si recibirlos o no recibirlos, si de perdonarles su pasado, sus preferencias políticas, porque hemos llegado a esos términos de tener que pensar si se les perdona o no se les perdona. No, chicos, de verdad que yo a veces no logro entender algunas voces que son los reyes del teclado, los reyes de verdad que se oponen a cualquier cosa. Yo creo que este país no se puede gobernar hoy en día sin ese sentimiento chavista que se sembró en el país. Y los disidentes chavistas deben estar aquí. Ojalá que vinieran más. Ojalá que terminara de partirse el chavismo y eso que se parte se viniera para la mesa y se discutiera en la mesa y se formara un gran acuerdo nacional. Porque fíjate, si aquí, lo hemos dicho siempre, desde hace bastante, si en un momento determinado se hubiese escuchado los planteamientos que hizo la COPRE, todo esto no hubiese pasado. La COPRE proponía un proyecto político para renovar el gran acuerdo social que se hizo, ¿verdad? Y nada de esto que nos ha pasado en estos 18 años, no 18 años, desde el 92 para acá, esto hubiese ocurrido. Nada de esto hubiese ocurrido porque el planteamiento de la COPRE era un planteamiento bien interesante. Era renovar el gran pacto social que se hizo, que dio lugar a la Constitución del 61, renovar el pacto, hacer una profunda reforma del Estado, achicar la relación entre gobernantes y gobernados y empezar a hacer una especie de gran acuerdo con actores sociales reales, es decir,
no con cúpulas partidarias, sino bajar el acuerdo a actores sociales reales, empresarios, Estado, trabajadores, amas de casa, estudiantes. Era otra visión de la política. Lamentablemente, no se escuchó a la gente de la COPRE, sino que eso se dejó así, y vino el 89, y vino el golpe del 92, y vino el 2002, y esta cosa se empezó a ir por otros caminos, y la democracia prácticamente fue enterrada. Fue enterrada por gente que hoy se opone a la dictadura, cuando ayer hizo todo lo posible para defenestrar definitivamente a los partidos y a la forma democrática representativa que había en el país. Eso es un poco la historia rápida, contada así rápidamente. Por cierto que la fiscal hace una denuncia gruesa, porque ayer la señora Socorro, Socorro Hernández, ¿qué se llama ella, no? La rectora del CNE. Una de las rectoras del CNE fue a un supermercado y fue enfrentada por gente que estaba allí en el supermercado, que las conoce y sabe la trampa que hicieron en el CNE. Hicieron un scratch. Sí. La fiscal está acusando directamente a Socorro Hernández de haber firmado acuerdos con Odebrecht. Y eso es una investigación que hay que hacerse, porque el caso Odebrecht llevó a la cárcel a Lula, llevó a la cárcel, tiene fugado a Toledo, llevó a la cárcel a la pareja presidencial peruana, a Humala y a su señora, sacó del gobierno a Dilma Rousseff. ¿Por qué no se va a investigar a los que se señalan en Venezuela? Eso es un reto que tiene la actual fiscal, que es Luis Ortega Díaz, y también el sucesor, el fiscal de la constituyente, que es Tarek William Saab, que por cierto pasó de defensor del pueblo a fiscal. Como defensor del pueblo dejó mucho que desear. Ahora, imagínense ustedes lo que se puede esperar de él como fiscal general de la República. Volviéndolo al tema de la rectora del CNE, Socorro Hernández, yo no estoy de acuerdo con los scratch, yo en lo personal, pero yo no me puedo poner en el lugar yo no me puedo poner en el lugar del otro. El otro tiene todas las motivaciones que pueda tener y todas las ganas que pueda querer de molestar a los personeros del régimen. Ese es su problema. Pero el tema del scratch a Socorro Hernández, el régimen lo va a utilizar para tratar de ejemplarizar y para tratar de que eso no ocurra más. Inclusive ya hemos entrado en el tema de la manipulación, de la manipulación mediática sobre lo ocurrido en el supermercado del Patio allá en Santa Fe. Por cierto, es una zona bastante combativa en Caracas en esto de las protestas y los reclamos. Inclusive el diario Últimas Noticias, que es el que encabezó la cruzada informativa sobre el tema, está acusando a Bonnie de Simonovi, la está acusando como ser la instigadora de la situación, cuando en realidad ella lo que estaba ahí era como persona que promueve y defiende los derechos humanos, lo que estaba era más bien mediando para que no ocurriera y no pasara más a mayores. Bueno, es la primera señalada por el diario Últimas Noticias, una vez que el presidente de la República ordenó que se investigue, se detenga y se metan presos a las personas que le realizaron el scratch a Socorro Hernández. Bueno, el caso es que esta persona que tú estás nombrando, que es la esposa de Iván Simonovic, va demandando a Últimas Noticias porque está por difamación. Claro, porque es que ya ella se ve venir encima lo que le ha anunciado el presidente, producto de que a lo mejor el expediente que va a tener el cuerpo policial a la hora que salga a detener a las personas que están en el video es la información de Últimas Noticias, y ojalá, al menos en ese caso en particular, la rectora Socorro Hernández tenga la grandeza y la guía de reconocer que al menos Bonnie de Simonovi no participó, sino que más bien ayudó, más bien medió entre los que hacían el scratch y los que no. Bueno, vamos a la pausa y regresamos enseguida. Ahí escuchamos a Simone. Simone canta precioso, ¿verdad? Hermosísimo. Y es una mujer bien interesante, aunque aquí hay opiniones que dicen que ese no era su género de inicios, pero siempre ha sido mujer, que tengo entendido yo. Así que... La primera vez que yo escuché eso
fue hoy en la mañana. Hoy en la mañana, yo también, yo no lo había escuchado. Es más, aquí la que todo lo sabe, aunque no se equivoca, pero todo lo sabe, que es Wikipedia, dice que ella se llama Simone Bittencourt de Oliveira. Nació el 25 de diciembre del 49 en Salvador, Bahía, Brasil. Nacionalidad brasileña, cantante, o sea, tipo Sí. de voz contralto. Sí, no, Pero asumamos que está equivocado Wikipedia. sí. Así que bueno. Pero lo cierto del caso es que a mí me importa tres pepinos, lo uno o lo otro. A mí lo que me importa es que sus trabajos discográficos son Sí, son estupendos. buenísimos. Bueno, a mí, de verdad, me gusta mucho la música brasileña, es decir, Vania Bastos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el? Roberto Carlos. Sí, Milton el compositor y cantante Milton do Nascimento, sí. este señor Caetano Veloso, Caetano Veloso, Sisi Posse, es decir, hay, mira, Sergio Méndez, que todo el mundo conoce. sí, hay unos que son muy malos, precisamente Sergio Méndez, que menos me gusta a mí. Pero en todo caso, bueno, ahí le presentamos a Simone y ustedes Francisco Rojas disfruten. estén dispuestos. Mira, una vez más, toda esta semana va a estar con nosotros Ronald Rodríguez, porque Francisco sigue estando un poco delicado de las cuerdas vocales, una infección en la garganta, qué sé yo, está mejorando lentamente, porque, o sea, cuando uno llega a cierta edad, la velocidad con la que uno mejora se hace más lenta, pues, entonces Francisco está mejorando lentamente. Seguramente el lunes próximo lo vamos a tener con nosotros, pero ahora está un poco delicado de salud. Yo quisiera enviar un saludo a Francisco, que es el que pone un poco el humor en el programa, y de verdad que lo extrañamos, le echamos de menos, porque él es un excelente comunicador, sin lugar a dudas. Por cierto, déjame aprovechar porque es que me escribieron sobre el particular. Yo le hago la suplencia a Francisco Rojas y en otras ocasiones en De la Arena con muchísimo gusto. Lo que sí no le voy a conceder a nadie es que decirle una mentira, porque si yo digo eso, usted no me lo va a creer, porque ni usted mismo se lo cree. ¿Quién le gusta levantarse a las 4:30 de la mañana todos los días para salir a trabajar? A nadie, chico, a nadie. Nadie, sí. Ojalá pudiéramos, y si ese es el mejor sueño que hay, el de entre las 4 y las 6 de la mañana, es lo que llaman el sueño REM, que es el mejor estado de soñolencia que uno puede tener. De todas maneras, si hay que hacerlo, se hace. Pero no me diga que me voy a levantar, no me diga que usted se va a levantar con todo gusto a las 4:30 de la mañana cuando pudiera quedarse durmiendo. No, eso no es verdad. Ah. Bueno, El caos se apodera de Venezuela en medio de rumores de golpe de Estado. Eso lo Ese dice es el el titular país. del País de Madrid hoy. eso lo dice el país. Bueno, de verdad que Venezuela hoy en día presenta un estado deplorable en el mundo. La gente en el mundo se pregunta cómo es posible que un país como Venezuela, donde se ha dicho hasta la náusea que es el país que tiene la mayor reservas petroleras, pero además tiene reservas mineras que son un lujo, es decir, oro, diamante, coltran, de minerales estratégicos, se dice que hasta uranio. Es un país... Se dice no, hasta uranio. Hasta uranio. Es un país que le entraron nada más en estos 18 años 2 billones de dólares, billones con B de Bolívar, con B de barbaridad, de barbarazo. Bueno, barbarazo fue lo que se hizo, porque de esos 2 millones no quedó casi absolutamente nada, porque desaparecieron sin dejar huella en obras de gran envergadura. Porque pueden decir de la Cuarta República lo que sea, de la llamada Cuarta República. Pero allí se sentaron las bases para la consolidación. No se sentaron las bases, se consolidó definitivamente el Estado Nacional venezolano. Hoy en día, hasta la existencia del Estado Nacional está en duda, puesto que aparecemos como si fuésemos un protectorado de Cuba. Porque tenemos a los cubanos aquí metidos. Mire que se habla de 17.000 hombres cubanos infiltrados en la fuerza, en toda la estructura de dominio venezolano. Unos dicen que 500, pero hay quien dice que son 17.000 hombres cubanos infiltrados en la estructura de dominio del régimen. Imagínense lo que eso significa. Hemos pasado de ser un país con un Estado nacional soberano hacia adentro, vulnerable hacia afuera, por supuesto, en épocas de globalización o en tiempos de globalización. Yo creo que no hay ningún país irresistible hacia afuera,
Venezuela es un país muy vulnerable hacia afuera, siempre lo ha sido, pero muy soberano hacia adentro. Hacia adentro hemos sido irresistibles. Un Estado nacional. Defendimos a Argentina cuando Inglaterra le dio hasta por debajo de ustedes saben dónde. Defendimos a Dominicana durante la invasión norteamericana en la década de los 60. A Grenada. Es decir, hemos estado con... Venezuela estableció doctrina internacional. Exactamente. Hemos sido un Estado soberano. Pero hoy en día somos un protectorado de Cuba. Increíble. Probablemente sea un caso raro en la historia de que un país con más nivel de vida, con cierto desarrollo, no solamente material, sino hasta intelectual, se someta a las decisiones localizadas fuera de sus fronteras nacionales. Es decir, ¿cuándo deja un Estado de ser un Estado nacional? Cuando sus decisiones más importantes están deslocalizadas, están desterritorializadas, están fuera de su territorio nacional. En este caso están en una isla del Caribe, que es Cuba. Así que estamos pasando momentos realmente amargos porque hemos perdido ciertamente nuestro perfil como país. Entonces estamos dando pena. Basta ver los noticieros colombianos para darnos cuenta del gran drama humanitario que viven nuestra gente que ha ido a parar a Colombia. Afortunadamente, la gente de Medellín, la gente de Cúcuta ha tenido un trato humanitario con respecto a los venezolanos. No así la de Bogotá. Bogotá sigue teniendo esa especie de, ¿cómo se llama?, de desprecio, por decirlo de alguna manera, de los venezolanos. Pero no, porque en términos generales el bogotano es un hombre muy creído, muy soberbio y siempre ha mirado por encima del hombro, inclusive al resto de sus connacionales. Sí. Como todo nacido en la capital. Sí. Una cosa que yo quería sugerirle a Delcy Rodríguez, si nos está viendo, nos está oyendo. Delcy, carajo, deja de hablar cubano, chica. Que suena feo, además, cuando te diriges a la... Esa caída cubana, entre otras cosas tuyas, es lo que molesta a la gente. Pero es lo que estoy diciendo, ese protectorado que hemos tenido, que somos un Estado, un protectorado de Cuba, es que se expresa en términos gramaticales. Hay que escuchar a Delcy Rodríguez para darse cuenta hasta dónde hemos caído, ¿no? Fíjate tú otra cosa, Delcy Rodríguez como presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente es la llamada, entre otras cosas, a tratar de restablecer las relaciones internacionales de Venezuela, dar confianza, dar seguridad, o por lo menos tratar de revertir el discurso que se ha difundido a lo largo y ancho del planeta en torno a la Asamblea Nacional Constituyente. Delcy Rodríguez era la persona menos llamada para realizar esa tarea después de su paso por la Cancillería y después de dejar todas las huellas y rastros que dejó de su carencia intelectual, de su carencia doctrinaria, de conocimiento mínimo del manejo de las relaciones exteriores. O sea que es una nulidad para fines y propósitos internacionales. La Asamblea Nacional Constituyente, como Delcy Rodríguez, como vocera, ya de entrada es una nulidad. ¿Qué explicación le das tú a esa elección de Delcy Rodríguez? Porque obviamente que esa constituyente puria, ilegal, inconstitucional, lo que sea, pero está allí. Deberían haber personas mucho más aptas para ese cargo que la propia Delcy Rodríguez. Tú sabes que aquí el tema no es de aptitud, sino de actitud. Pudiera ser. La lealtad irrestricta al presidente Maduro y a Cilia Flores. Por cierto, Soto, ¿no? Fue el que... Sotorroja, porque sigue siendo el electo, entre comillas, más viejo, porque me dijeron en estos días que no podía decir el más antiguo, sino que es el más viejo. Sotorroja, por cierto... Se lanzó otra de las fílipecas de él. Pero de verdad que... Yo no sé lo que dijo No, pues si supieras que ese día sí se le entendía. Me parece que te dejaba profesor de trago. Es que increíble. No sé por qué se tiene tan poca pupila para elegir a los que tienen que ser elegidos. De todas maneras, esa gente está hacinada ahí, estaba hacinada, unos arriba de otros, ¿no? Claro, porque es que el salón protocolo, eso es el viejo hemiciclo, perdón, el salón elíptico es un salón de reuniones, ni siquiera es el viejo hemiciclo del Senado, es un salón de reuniones. Pero sí.
Fíjate tú, y mañana vamos a tocar el tema, si nos da la oportunidad, pero voy a dar la introducción hoy, de lo que es la unidad de mando. La unidad de mando a la hora de planificar, desarrollar tácticas y estrategias. Fíjate tú que ellos sabían que hay un salón dentro del Parlamento que por tradición y costumbre maneja el Ministerio de Relaciones Interiores y que lo llaman, más allá del salón elíptico, que es un nombre pomposo y rimbombante en la práctica, y lo llaman el salón del Ejecutivo, precisamente es porque es un salón que controla dentro del Parlamento el Ejecutivo Nacional. Bueno, eso lo sabían ellos. Eso lo sabían ellos, y cuando ellos montaron su Asamblea Nacional Constituyente, y cuando ellos dijeron, y vamos al Palacio Legislativo, y ellos sabían eso, pero no decían nada. Entonces, fíjate tú, el bloque opositor empezó, no pueden, porque aquí, que no sé qué, la soberanía popular, y a la final, ellos sí sabían que lo podían hacer, y de hecho, lo hicieron. Ahora, lo dije en la parte del Colibrí el sábado, que por cierto, búsquenla, que estuvo bien interesante y bien polémica. No hubo consenso en muchas de las cosas de que debatimos allí. Pueden buscarla en YouTube, pueden buscarla también en las páginas de Verdades y Rumores, bien dateado. Perdí el hilo de lo que estaba diciendo, chicos. No, sobre el salón elíptico. Sobre la unidad de criterio y la unidad de mando. Ellos sabían lo que querían hacer, cómo lo podían hacer. Y lo que iba a decir, ya regresó el hilo, es lo siguiente. Lo que me pareció un contrasentido, claro, el simbolismo es importante, pero me pareció un contrasentido, es decir, llegar con los cuadros de Simón Bolívar que se parece a Chávez, y de la versión que se parece, en la que Chávez se parece a Simón Bolívar, y llegar con el cuadro de Simón Bolívar. El simbolismo es volvimos, ok, está bien, Machete, todo eso está muy bien, pero ¿volvieron a qué? Volvieron para derogar la Constitución, el legado de Hugo Chávez y reescribir escribir una nueva Constitución en la cual Chávez no va a tener ningún tipo de participación. ¿Escarraz salió electo? Sí, claro. ¿Sí? Y si no salió electo, lo ponen. Acuérdate que en las elecciones internas del PSUV, Diosdado Cabello las pierde siempre, pero siempre hay alguien que lo pone de presidente o de vicepresidente. El caso es, como dice Zapata, Juan Carlos Zapata, todo parece indicar que Nicolás Maduro, lejos de haber salido victorioso en esa constituyente, está derrotado, y la derrota está en pleno desarrollo. Porque parece ser lo que uno medio vio así por encimita, durante la instalación, y a medida que uno va conociendo los nombres, parece ser que la Junta Directiva responde a Nicolás y eso fue algo negociado, pero quien lleva la voz cantante es Diosdado. Es Diosdado. Ahora, a mí me encantan esos debates, a mí me encantan, si los debates van a ser así como los que hubo el día que destituyeron a la fiscal general, esa constituyente va a caminar rapidísimo, porque fíjate, esto es así, se levanta uno, propongo tal cosa, ¿quiénes están de acuerdo y quiénes no están de acuerdo? Listo, aprobado, destituida la fiscal general. Donde sí hubo problemas, y eso ya lo sabemos por infiltraciones de los periodistas, donde sí hubo problemas fue cuando se iba a nombrar el sustituto de Luisa Ortega, cuando se iba a nombrar a Tarek. Porque cuando iban a hacer la propuesta de Tarek, se enfriaron los ánimos, tuvieron que pedir un receso. Empezaron a sonar teléfonos, celulares y tal. ¿El receso duró 4 horas? No, el receso duró aproximadamente 1 hora, reunidos todos en petit comité, en lo que hacía a veces de la oficina de Delcy Rodríguez, y 1 hora después fue que regresaron ya con la propuesta de nombrar a Tarek, sí. Bueno, el caso es que eso te da una idea de que no hay ninguna estructura monolítica. Bueno, lo que quería decir es que la directiva responde a Nicolás Maduro, pero parece ser que el control real de la constituyente es de Diosdado. Lo tiene Diosdado. Bueno, fíjate, así pasa. Unos gobiernan, unos reinan, pero los otros gobiernan. Mira, lamentablemente, Ronald Rodríguez, íbamos a hablar al fin, para cambiar de tercio, como dice Francisco, al fin, ¿qué pasó con Neymar? ¿Se fue, se quedó? No, ya Neymar está en el Paris Saint-Germain, ya estuvo en la banca este fin de semana y todo. ¿Así es la cosa? Sí. O sea, ahora, pero fíjate tú, te voy a hacer unas preguntas y las dejo al aire y me cuentas mañana. Uno, ¿el Paris Saint-Germain puede perder la liga francesa? No creo. ¿Con quién?
con el Mónaco en todo caso, pero bueno, el Paris Saint-Germain va a quedar fuera de los cupos de la Champions League. Francia tiene dos, el París y Mónaco. El Paris Saint-Germain puede ganar la Champions League. Ya lo intentaron con Zlatan, ya lo intentaron con otro tridente que tenían por ahí, pero bueno, puede ganar el Paris Saint-Germain. Necesitaba impulsar las ventas a la tienda del Paris Saint-Germain. Sí. Bueno, de todas maneras, fíjate, el fútbol es un negocio, como lo es el béisbol, como todos esos deportes. Esos deportes perdieron la naturaleza que tenían y se convirtieron en esa cosa, ¿no? ¿Entiendes? Marketing, negocio. Es un negocio y es una empresa. Pues, ¿no? Ahora, lo que yo sí te quiero decir es que Neymar quiere ser el número uno y lo va a ser, el número uno de Francia. Compitiendo con el Lille, con el Lyon, con el Mónaco, y el resto de los equipos de nombre francés. Pero la calidad, a nivel de calidad futbolística, yo creo que debió buscarla en todo caso en Inglaterra o en Alemania, pero salir del fútbol español, claro, al lado de Messi, pero salir del fútbol español para irse al fútbol francés. El fútbol español es el más mediático de todos, ¿verdad? Más mediático, pero la competencia real está en Inglaterra y en Alemania. No, yo creo que en Inglaterra, en Alemania hay un equipo que es el Bayern, ¿no? Que gana todos los juegos y gana todo. No necesariamente. El Bayern ganó la Supercopa de Alemania el sábado en penalti con el Borussia Dortmund. Bueno, pero algunas se ganan y otras no están así. En todo caso, tenemos que irnos, lamentablemente. Mire, y usted no se estrese. Hoy es el día de. No se estrese. Y si algo sirve todo este proceso es para que usted reinterprete sus esperanzas y sus anhelos. Es lo único que podemos ofrecer a estas alturas porque no tenemos más nada que ofrecer. Pero tranquilo que las cosas no están tan mal como usted piensa y en cualquier momento podemos tener... Bueno, depende porque sale ahorita al supermercado a comprar comida. Chao. Hasta luego.